Falsedad ideológica, ¿va? Ya la vimos. Esa la desglosamos en clase. Sí, licenciado, vimos la falsedad Licenciado. ideológica. Bueno, 323, falsificación de documentos privados. ¿Estamos ahí? ¿Cómo estamos con el audio? ¿Todo en orden? Todo bien. Ok. Estamos conectados 100 personas. Vamos a admitir a los demás que se están conectando. No sé si el auxiliar de cátedra está conectado. Permíteme un momentito. Permíteme un momentito. Están llamando de la coordinación. Muy bien, licenciado. Buenas noches. Buenas noches. Permíteme un momentito. Solo atiendo una llamada. ¿Aló, licenciada? ¿Me está llamando? Tiene su micrófono encendido. Permítame un momentito. Pero no me avisaron. Tiene su micrófono encendido, licenciado de la clase. Buenos. Disculpen que tuve que atender una llamada de coordinación porque me están esperando para que examine retrasadas, pero
Yo no había recibido notificación para examinar hoy, solo sabía que se había suspendido el examen de retrasado. Sí, licenciado, buena noche. Fíjese que cambiaron las fechas, pero para hoy las pusieron. Las Pero, no- retrasadas. Ajá. pero el derecho penal 2, ¿verdad? Sí, ¿Alguno de penal 2 ustedes fue hoy. lleva a alguien? Díganle que el viernes es la retrasada. El viernes a las 18 horas, allá en el salón S12, de Derecho Penal 2. Es el examen de Ah, retrasada. muy bien, licenciado. Por si tienen algunos conocidos ustedes que les puedan avisar. Y siempre y cuando se hayan asignado a la sección conmigo, ¿verdad? ¿Se recuerdan que estábamos en la sección M? Bueno, falsificación de documentos privados. Artículo 323 del Código Penal. De los delitos contra la falsedad. Delitos de falsificación de documentos. Aquí hay una característica importante. Ya habíamos visto la falsedad material y la falsedad ideológica. La falsedad material, se recuerdan que era el que hiciere, verbo rector, hiciere. La gran diferencia de los tipos penales en esta clase de bien jurídico titulado es el verbo rector. Entonces, allá en la falsedad material es el que hiciere en todo o en parte. Siempre se refiere a un documento público. Y la ideológica es con motivo de autorización, lo que vimos en clase aquel día, autorizar o formalizar un documento público. Insertare o hiciere insertar. Allá es hiciere en todo en parte y aquí es insertare o hiciere insertar. Se da por entendido que la falsedad ideológica, el documento ya está y solo hay que insertarle algunas declaraciones falsas para configurar el delito de falsedad ideológica. Ahora, en el tema de falsificación de documentos privados, aquí nos salimos del ámbito de los documentos públicos. ¿Me explico? Todo lo que se refiere a documentación privada, personal o documentación que se refiere básicamente a empresas particulares, personas individuales, son documentos privados. Entonces hay una característica especial acá y dice quién. Ya saben ustedes que la palabra, el pronombre quién, se refiere básicamente al sujeto activo, que va dirigido a toda la colectividad. En documento privado, se refiere a cualquier documento de no oficial, no de la administración pública, no del notario. ¿Quién? En documento privado hay una coma. Cometiere alguna de las falsificaciones a las que se refieren los delitos anteriores, quiere decir que los dos delitos anteriores se refieren a documento público. En este caso sería lo mismo, pero en un documento privado. Cometiere, dice, alguna de las falsificaciones, ya sea que hiciere todo en parte, o ya sea que insertare o hiciera insertar. Me doy a explicar. Cometiere alguna de las falsificaciones a que se refieren los dos artículos anteriores. Se refieren a la falsedad material del 321 y a la falsedad ideológica del 322. ¿Estamos claros con esto? Será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Lo mismo que sucede en el documento público en la falsedad material y en la falsedad ideológica. Sucede con documentos privados. Aquí la diferencia entre el 321, el 322 con el 323 es de que estamos hablando de documentos privados. ¿Qué son los documentos privados? Los documentos privados son aquellos que tienen tráfico. Ahora sí ya se mira, ¿eh? Ya me miro ahí, ¿no? Al fin se me... Sí, licenciado, ya se ve. Tuvo Licenciado, disculpe, que calentar. Adelante, síguese levánteme la cayendo. mano. Si no se me cruzan las llamadas. Porque ahí se recuerda que no estamos en la clase. A ver, ¿qué pasó? ¿Quién estaba Fíjese, hablando? yo, licenciado, mil A disculpas. Fátima.
Sí, Bueno. disculpe, fíjese que hay ¿Qué una pasó? compañera que está solicitándole de ingreso porque ya le había dado ingreso, pero la sacó. ¿Me lo sacó? ¿Quién lo sacó? Estaba en la reunión y como que solito se salió, por así decirlo. Bueno, ahí está ya conectado. No hay problema. Bueno, Gracias. las mismas características anteriores de la falsedad material y la falsedad ideológica se concatenan con la falsificación de documentos privados. Entonces caemos en lo mismo. Quien hiciere en todo o en parte un documento privado, ¿ya? Y el que insertare o hiciera insertar declaraciones falsas, a modo que el documento no público, el documento privado, ya se fue la cámara, el documento privado es exactamente a las características. Esto se llama pereza legislativa. Imagínense que el tremendo Aragán del legislador no quiso volver a copiar el que hiciere todo en parte un documento privado falso o alterare, tendría que decir. Pero aquí se ahorró las palabras y dijo falsificación de documentos privados. Y entonces ya lo abrevió. Quien en documentos privados cometiera alguna de las falsificaciones a que se refieren los artículos anteriores será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Eso quiere decir que, por ejemplo, un documento privado que se relacione a una empresa, que se relacione a una carta de alguna persona que está ya para fallecer o que está dejando alguna disposición de última voluntad, qué sé yo, escrita a mano, le alterar en la firma o le alterar en las palabras en un documento privado, lo hacen también materialmente, ideológicamente, solo que en documento privado. Me explico. No es analogía. Son las mismas características de la falsedad material y la falsedad ideológica. Estamos con eso, entendemos eso. Es como para volver a copiar otra vez el 321, 322, pero no con documentos públicos, sino que con documentos privados. ¿Me explico? ¿Sí? ¿Alguna duda con este? El 323. Póngale mucha atención porque de esto voy a poner yo un caso. Entonces van a tener que hacer ustedes la diferencia entre el 320, 321 con el 323. No se me vayan a confundir con el documento público. El documento público ya hablamos en clase, allá en la clase presencial, que es todo aquel documento que emite la administración pública. ¿Estamos claros con eso? Y el notario por ser un funcionario público al servicio del Estado, porque el notario se convierte en un funcionario público. Y los los instrumentos públicos que emite el notario van a registrarse en instituciones públicas. Por lo tanto, la labor del notario es pública. ¿Ya? Bueno, estamos con el 323. ¿Quién? Sujeto activo, documento privado, cometiere alguna de las falsedades. Aquí se omite otra vez volver a repetir el verbo rector allá de hiciere en todo en parte o insertare o hiciere insertar. Bueno. 324, equiparación de documentos. Dice, cuando los hechos previstos en los primeros artículos de este capítulo se refieren a tres que ya vimos, recayeren en el título de crédito, nominativos a la orden o en letras de cambio u otros títulos transmisibles por endoso, el responsable será sancionado en los respectivos casos con la pena de los mismos artículos que establece. Imagínense que qué gran pereza la del legislador aquí, por no decirles otra palabra. Aquí lo resumen los tres artículos anteriores. Miren qué calidad de redacción del Código Penal que tenemos nosotros. Esto fue de conformidad con lo que establece la adición de la sección del artículo 48 del decreto número 2-2024.
Habría que ver quiénes eran los de la legislatura de esa época que se abreviaron. Entonces aquí embisten los tres que ya vimos, tanto la falsedad material, la falsedad ideológica, como la falsificación de documentos privados. Y dice, en la equiparación de documentos. Dice, cuando los hechos previstos en los artículos primeros, artículos de este capítulo, los dos primeros artículos de este capítulo, recayeren en títulos de crédito, aquí ya es más específico, nominativos y a la orden, en las letras de cambio, otros títulos transmisibles por endoso. El responsable será sancionado con la pena de los mismos artículos. Y eso tiene una pena de 2 a 6 años. Y el de ideológica tiene de 2 a 6 años. Entonces, la equiparación de documentos se refiere específicamente, si quieren, pónganlo ustedes ahí, recayeren en, dice recayeren en, pónganle un asterisco. Por favor, manchen su código, porque ese es el chivo para ustedes, para el examen. Manchen su código y pónganle ahí documentos específicos, porque documentos privados son cualquier otro documento que se relaciona entre personas, pero cuando se refieren a títulos de crédito, ¿qué son los títulos de crédito? Por ejemplo, los cheques, los pagarés, las acciones. Aquí dice nominativos o a la orden. Prácticamente se refiere a cuando usted extiende un vale o extiende un pagaré que van dirigidos directamente a una persona o son a la orden. Antes esto lo cambiaron y las acciones de las empresas antes eran a la orden, o sea, al portador. Ahora ya no. Ahora todas las acciones se tienen que suscribir a nombre de una persona en específico, es decir, nominativos o en letras de cambio. Las letras de cambio son documentos eminentemente mercantiles que van nominados a una persona directamente u a otros títulos transmisibles por endoso. Le endoso yo un cheque a una persona para que lo deposite en su cuenta. Entonces no puede hacerlo todo en parte o hacer insertar o hiciera insertar declaraciones falsas en estos documentos. Entonces, esto se llama equiparación de documentos. Si ustedes tienen un caso en el cual se le plantea y dice, mire, falsificó el endoso, falsificó la firma del cheque, falsificó el nombre de la persona, le puso Pérez en lugar de ponerle Juárez, qué sé yo, y hizo insertar este acto de la falsedad o declaración falsa en un documento que constituye un título de crédito o son títulos transmisibles por endoso, dice que esta persona que hace eso será atribuible a las penas de las mismas que tiene la falsedad material. ¿Y cuál es esa? La de prisión de 2 a 6 años. 2 a 6. Entonces póngale ahí abajo, donde dicen en los mismos artículos anteriores, pónganle ahí con lapicero rojo o lapicero amarillo, qué sé yo, 2 a 6 años. Esa es la pena de prisión. No lo quiso escribir el legislador por Aragán, por no decirle otra cosa, pero tenía que ponerle ahí, tendrá una para no tender a esas malas interpretaciones de los artículos. Muchas veces la diferencia es, vamos en orden, documento público, documento privado, y ahora estamos con documentos privados específicos, que se llama no falsificación de documentos privados específicos, sino dice equiparación de documentos. Eso se refiere básicamente a documentos que contienen títulos de crédito o endosos. Flor Nájera, ¿quiere hablar? Buenas Adelante. noches, licenciado. Sí, en el artículo 323 dice prisión de 1 a 3 años, que es la falsificación de Pero, documentos privados. sí, pero esa pena es distinta. Ok, perfecto. Si Entonces, leemos esta el se va a aplicar 324, como dice
cuando los hechos previstos en los dos primeros artículos de este capítulo, se refiere al 321, al Y 322. 323. Ahí estamos. Y Gracias, eso sí, licenciado. eso sí tienen 2 a 6 años. El otro ya es distinto porque son documentos, nos cambia de documentos privados. Si ustedes se dan cuenta, la prisión baja ahí es 1 a 3 años. Por eso les decía yo en clase que a veces la pena nos hace el cambio del tipo. Tal vez la descripción de las circunstancias es la misma, pero la pena es diferente y el verbo rector. Ojo, no es que estemos haciendo analogía, sino que el legislador aquí quiso abreviar, de no estar repitiendo otra vez lo mismo como se recuerdan lo de la moneda. Si miramos la falsificación de la moneda, casi la misma, el 313 y el 314 dicen lo mismo, solo que nos cambia el verbo rector. En el primero nos habla de la fabricación y en el segundo nos habla de la alteración, y eso es lo que nos hace diferente, pero dicen lo mismo. En este caso, aquí son los 2 primeros capítulos. Se refiere siempre a los 3 primeros en el capítulo, pero aquí esta equiparación de documentos se refiere específicamente a la falsedad material. Entonces usted entre paréntesis, a los 2 artículos anteriores donde dice así, póngale entre paréntesis con letras chiquitas. Ese es su chivo. Falsedad material y falsedad ideológica. 321 y 322. A los 2, ¿cuáles son los 2 artículos de ese capítulo? Ahí está el capítulo 2. Pues son falsificación, la falsedad material y falsedad ideológica. ¿Estamos? ¿Estamos bien? ¿Alguna otra duda? ¿Para ir caminando? Estamos bien, ¿verdad? Sí, estamos bien. Uso de documentos falsificados. Esta es otra característica de los documentos. Estamos hablando de documentos. Ya vimos documentos públicos, documentos privados, la equiparación de documentos específicos, donde están los títulos de crédito, nominativos con la orden, letras de cambio y todos los que son susceptibles de endoso. Sí entendemos eso de endoso, ¿verdad? ¿Alguien que no entienda ese tema de endoso? ¿Estamos? Yo, licenciado, disculpe, no entiendo bien qué es eso de endoso. Bueno, a ustedes le dan un cheque y le van a pagar su quincena y le emiten el cheque por 1,500 quetzales. Bueno, más tal vez gana usted. Pongámosle unos 3,500 quetzales. Y está su nombre, el cheque. Y las firmas que tiene el cheque están registradas. Pero usted no puede el sábado ir a cambiar su cheque al banco. Tiene que ir al súper, tiene que llevar a los niños a alguna actividad que se ve y le pide de favor a una persona, su vecina, su hermano, su cuñado, mira, hazme el favor de cambiarme este cheque por mí, pero para que él lo pueda cambiar, tiene que endosarlo, usted tiene que firmarlo en la parte reversa del título, pues ese es un título de valor. Usted lo firma y entonces, y ya cuando lo presenta a su hermano o su cuñado, su hermana al banco, tiene que ir firmado por usted y la firma de él para que se lo cambie. Entonces ya le pagan el dinero en efectivo. Ejemplo más básico. Ejemplo, otro es las acciones de una empresa. Cuando una empresa se constituye, se emiten acciones. Depende del capital que vaya a aportar. Y usted y yo queremos hacer un negocio. Entonces, eso lo van a ver ustedes en derecho mercantil. No es materia mía, pero se lo estoy explicando para que entendamos este tipo penal. Usted y yo queremos hacer un negocio y queremos empezar con 5,000 quetzales, que es lo mínimo que está ahorita para poder registrar una empresa. Usted es la socia A y yo soy el socio B. Usted pone 2,500 quetzales y yo pongo 2,500 quetzales. Y entonces creamos acciones. Póngale que creamos 25 acciones de 100 quetzales cada uno y esas acciones son las que me representan el capital de mi inversión en esa empresa. Cuando ya la empresa esté caminando y esté funcionando, a usted le van a pagar sus ganancias o sus utilidades de acuerdo a sus acciones. ¿Me explico? Ok. Pero si usted ya no quiere ser socia porque se peleó con el socio, que es lo que comúnmente pasa, se peleó, que no hicieron bien las cuentas, que uno se agarró, entonces usted le dice, mira, ¿sabes qué? Para evitar problemas, mejor te vendo mis acciones.
Entonces, para venderle las acciones, usted le endosa las acciones al que se las está comprando, ya sea al socio que se queda con usted o el que se va a ir, y el que la nueva persona recibe las acciones endosadas. Y esa es una transmisión de títulos de acción. Entonces ya usted ya tiene, pues, y le entrega las acciones originales. Entonces usted tiene parte del capital en la empresa. ¿Por qué? Porque usted las compró. ¿Ya cómo me las das? Pues yo gasté 2.500, dámelas en 2.500 y son tuyas. Entonces ya eres parte tú de la sociedad. Esos son en las acciones o títulos nominativos. Entonces ese endoso tiene que ser endosado a nombre de y firma la persona que están a su nombre las acciones. Me explico. Títulos de crédito, un pagaré. También yo tengo un pagaré, pero no me lo quieren pagar. Entonces, pero yo le dejo a mi hermano, porque me voy a ir a los Estados Unidos, endosado el pagaré para que él lo pueda cobrar y seguir peleando aquí en Guatemala. Y le endoso el pagaré, indicándole que le endoso el pagaré para que reclame el título de crédito. Hay un crédito que le deben. Y así sucesivamente las letras de cambio. ¿Estamos bien con eso? Para que vayamos entendiendo. Es una área que no me corresponde explicárselas, pero es un área de derecho mercantil que ustedes van a conocer, pero que es necesario que en este tipo penal del 324 ustedes lo conozcan. ¿Estamos? Gracias, licenciado. Entendimos. No es mi área, pero ya la van a ver ustedes en derecho mercantil con el Código de Comercio en la mano. Bueno, pasamos al siguiente capítulo. 325, uso de documentos falsificados. ¿Quién? Si se dan cuenta, cada vez que ponen la palabra quién en el código, tiene una coma. Y esa coma nos deja identificado quién es él. ¿Quién es él? A ver, alguien que me conteste. activo. Sujeto activo. Muy bien. Sujeto activo. Excelente. Buenísimo. Para los compañeros que contestaron, solo los varones creo que no están presentes. Sin haber intervenido en la falsificación, dice. ¿Quién? Fíjense esta característica especial, pues. Sin haber participado o intervenido en la falsificación. Quiere decir que él no lo hizo, no lo insertó, ni nada por el estilo. Sin haber intervenido en la falsificación. Quiere decir que eso es aparte. Hiciere uso de un documento falsificado a sabiendas que es falso. Esa es la característica especial. Hiciere uso de un documento falso. Yo sé que la licencia de conducir que me dieron es falsa. No sé quién la hizo, no sé quién le insertó mi nombre, no sé quién, pero me la dio. Y yo a sabiendas que esa licencia de conducir es falsa, se la presento a la policía en un momento dado cuando me paran en un retén. Típico ejemplo. Póngale atención a estos casos porque en esa manera vamos a hacer los exámenes. Para la policía, se saca su billetera, le dicen sus papeles, por favor, tarjeta de circulación. Los documentos de la moto, excelentes, no tenían ningún problema. Pero la licencia era falsa. Y como decimos en algún Chapín, la licencia era chafa. Bueno, no sé por qué le dicen chafa. Todo lo que es chafa es falso. Entonces, la licencia resultaba con señales de falsidad. O la hicieron toda o en parte falsa, falsedad material, pero le hicieron insertar una declaración falsa. ¿Cuál es la insertación de la declaración falsa? Que le pusieron su nombrote ahí, como que fuera legal y no es legal. Entonces usted presentó un documento. Entonces eso se llama uso de documentos falsificados. Entonces, a sabiendas de su falsedad, entonces será sancionado con igual de la pena del que correspondiere al autor de la falsificación. Mira qué reto que tiene el Ministerio Público aquí averiguar cada vez que alguien presenta a la policía o se presenta con un DPI falso o se presenta al Ministerio de Finanzas con una documentación falsa. Y mire la labor que tiene desde el tipo penal que el Ministerio Público tiene que averiguar quién lo hizo, porque tiene que ponerle la pena de igual que el que lo hizo. Entonces teníamos que establecer ahí, ¿es todo en parte el documento falso
o tiene datos insertados falsos. Esas son las dos determinaciones que encontramos en la falsedad material y en la falsedad ideológica. Entonces, determinamos que todo el documento es falso, entonces nos vamos a la falsedad material. El reto de la investigación es establecer quién es el responsable de esa falsificación material. Bueno, y entonces se interroga a la persona y le dice, mire, ¿y quién le dio ese documento? Pues me lo encontré en una cajita de cornflakes. O me lo encontré tirado. No es creíble. Esta persona tiene que decir quién lo hizo, o por lo menos dar los indicios de quién fue la persona que, es que lo están haciendo por ahí cerca en una oficinita donde ahí lo sacan excelente, salen igualitos, igualitos, y no se, como la falsificación de la moneda. Pero resulta que el tremendo DPI es falso, porque tiene las mismas impresiones, solo que es un poquito más celeste y no es tan celeste pálido como el que da el RENAP. ¿Qué sé yo? Cualquier falsedad que pudo haber existido con el tema de las falsificaciones. Aquí en Guatemala falsifican de todo. Somos el número 1 a nivel de país latinoamericano que se encuentran de todo. Aquí se encuentran pasaportes falsos, visas falsas, cartas de la embajada falsas, de todo se encuentra. En determinado momento hay lugares que se dedican a sacar toda clase de documentos públicos o privados falsos. Solo llega usted y le pregunta qué quiere. Usted solo pida y nosotros se lo hacemos. Si no lo tenemos, se lo hacemos. Algo así como los tornillos. Entonces, si no lo tenemos, se lo hacemos, o si no se lo encargamos, se lo viene a traer entre 2 días. Pero se lo tenemos, que se lo tenemos. Un pasaporte de Brasil, se lo tenemos. Un pasaporte de Honduras, se lo tenemos. Un pasaporte para entrar a los Estados Unidos, se lo tenemos. Falso. Pero entonces aquí cae el tema, no es que esté incitando al delito, ni estoy haciendo apología del delito, pero es una clase magistral, es una clase de docente, donde se está dando a conocer prácticamente cómo ocurre el tema de la falsificación. Aquí dice que a sabiendas de su falsedad, a sabiendas de... ¿Me permite un momento? César, fíjate que estoy en clase, te llamo en un momento, estoy dando clases. Sí, te llamo al finalizar. Vaya, pues. Gracias. Disculpen. Bueno, entonces encontramos el uso de documentos falsos. Quien sin saber hiciere uso, aquí el verbo rector es usar, hiciere uso. Está completo, uso del documento falsificado. Aquí no están hablando si es falso documento público, o es documento privado, o es equiparación de documentos en títulos de crédito. Aquí está diciendo que hiciere uso. Yo presento una mi acción y trato de engañar a otra persona de que es verdadero y es falso. ¿Por qué? Porque las declaraciones que están ahí no son reales, no son verdaderas. Y todo lo que no es verdadero resulta ser falso. Bueno. ¿Estamos? ¿Alguna duda con este tipo? ¿Estamos? ¿Alguna duda? Si no me responden, entonces doy por enterado que todo está en orden. ¿Sí? Todo bien. Excelente. Muchas gracias. Falsedad en certificado, 326. Que se les vaya quedando estos artículos del 321, 322, 324, 325, 326, que todo eso del 325 en adelante es de documentos falsificados. El facultativo que extendiere un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia presente o pasada de una enfermedad o lesión cuando de ello pueda resultar perjuicio, ojo, será sancionado con una multa de 300 a 3,000 quetzales. ¿Estamos? El facultativo. ¿Qué se refiere al facultativo? Un médico, porque nos está hablando de enfermedad, entonces tenemos que asociar ahí que es de una enfermedad, ¿cierto? Bueno, que extendiere un certificado falso. ¿Alguien me quiere hablar? Eric Benfeld, ¿no? ¿Estamos bien?
el facultativo que extendiera un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia, presente o pasada. Sí, licenciado, iba a decir lo del médico. Gracias. A ver, adelante. ¿Algún comentario en especial? ¿A alguien que haya agarrado usted con las manos en la masa? ¿No? Bueno. Dice presente. No, licenciado, solo era la respuesta a su pregunta. ¿Cómo dice? Es que no se escucha muy bien. Creo que solamente dijo que está respuesta a su pregunta. Ah, bueno. El facultativo que extendiera un certificado falso concerniente a la existencia o inexistencia. Existencia o inexistencia. ¿Cuál es el verbo rector aquí? Extendiera un certificado. Va compuesto el verbo rector. Se refiere a un, pero obviamente va correlacionado el verbo rector con la característica, porque aquí el legislador no puso el médico, sino que el facultativo. El facultativo se refiere al médico que emitió un certificado falso. Es cuando usted no quiere ir a trabajar o quiere descansar y para no ir a trabajar le pide un certificado a su médico, regularmente los médicos de cabecera, porque la conoce y dice, ay, mire doctor, diga que yo estoy mala y por eso no voy a ir a trabajar. O qué sé yo, no sé, alguna circunstancia. Es delito, porque el facultativo, el médico que tiene ese certificado y le pone su gran firma ahí, la gran firmota y el sello del timbre médico, está cometiendo un delito de falsificación y es penado con una multa de 300 a 3,000. La multa es ridícula. Dice, será sancionado con multa de 300 a 3,000 quetzales. Entonces la pena son 300 y la máxima son 3,000 quetzales, dependiendo qué actividad estén cubriendo el médico. Pero si es cierto y si efectivamente está enferma la persona, pues enhorabuena, está demostrando que efectivamente está enferma y lo está haciendo valer a través de un médico quien la examinó y está diagnosticando que tiene cierta enfermedad y que por lo tanto está participando en justificar su incomparecencia a determinado lugar, ya sea su trabajo o alguna actividad importante. ¿Ya? ¿Vamos bien? Daniela Vázquez, adelante. Buenas noches, licenciado. Y si esto fuera el caso contrario de que el doctor está encubriendo de que el paciente tiene alguna enfermedad de transmisión sexual y está ocultando esta información. Y extendió porque aquí es un delito, es un tipo de acción, no de omisión. No, si él extiende un documento o un certificado donde dice que el paciente no tiene ninguna enfermedad, que está sano. Como cuando se van a casar y extienden un certificado ¿Algo que dicen así? que los dos están completamente sanos. Ya más adelante vamos a ver un tipo penal que se asemeja a eso, porque este es el que extiende un certificado falso. Ya en el otro tipo penal ya vamos a ver esa clase ya lo vamos a ver. Bueno, cabal, lo que estaba preguntando la compañera, para sacarle de su duda. Siguiente artículo, punto del programa, 327. Supresión, ocultación o destrucción de documentos. Quien destruya, oculte o suprima en todo en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados en este capítulo será sancionado con penas señaladas a los artículos anteriores en sus respectivos casos. En igual sanción incurrirá quien con ánimo de evadir la acción de la justicia realizare los hechos a que se refiere el párrafo anterior sobre documentos o objetos que constituyan medios de prueba. En el caso que nos apunta la licenciada, supresión, ocultación y destrucción de documentos es el epígrafo. Pero acá quien destruya, oculte, prácticamente está refiriendo al documento. Destruya, oculte o suprima en todo o en parte un documento verdadero de la naturaleza de los especificados anteriormente, será sancionado. Aquí están diciendo que sustituye los verdaderos por los falsos y que los oculta o los suprime o los destruya.
Me explico, en este tipo penal, en igual sanción incurrirá con el ánimo de evadir la acción de la justicia y realizar los hechos a que se refiere el párrafo anterior. En el tipo penal a que se refiere la compañera, no hay un tipo penal específicamente que diga que el médico, el facultativo está ocultando que la persona tiene una enfermedad de transmisión sexual. Póngale que tenga VIH y que él sepa, el médico lo sepa y lo oculte y esta persona se case con la persona. No específicamente en la clase de documentos, porque él está extendiendo un documento donde prácticamente la persona está sana y está certificando que está sana y si que resulta enferma y que la enfermedad la posee desde hace un tiempo antes de contraer matrimonio, entonces podría incurrir en la falsedad material el médico. Falsedad material porque hizo de todo en parte la super. Y tal vez hasta en un abuso de autoridad, tratándose de que es un facultativo que se está extralimitando en extender un certificado diciendo que la persona está sana y la persona pues obviamente no estaba sana. Pero eso lo tenemos en el contagio de transmisión sexual en, en los delitos de seguridad sexual y la indemnidad sexual. Ahí lo vamos a ver ahorita. Pero esto se refiere a documentos, pero sí hay sanciones para las personas que hacen eso. Esta supresión es sustituir prácticamente, suprimir, ocultar o destruir los documentos verdaderos. Yo voy a falsificar un documento, entonces tengo que sacar este documento, destruirlo, suprimirlo o esconderlo, en tanto que el falso tiene los efectos. ¿Me explico? Saco el pasaporte bueno, invento el pasaporte malo y con eso ya puedo viajar. Falsificando. Muchos dejan la última hoja donde está la visa y le insertan en todo en parte o hicieron insertar en todo en parte. Y el pasaporte aparece con las hojas nítidas como que fuera nuevo, pero en la última hoja donde está la visa, esa hoja pertenece a otro pasaporte. Y con ese pasaporte yo estoy tratando de salir del país e ingresar a un país donde quieren visa. Los pasaportes traen ahora medidas de seguridad específicas en cuanto a sus páginas. En primer lugar, todas vienen en un correlativo. En segundo lugar, todos tienen un tipo de letra, tipo de número, medidas de seguridad transparentes, de sellos de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces es difícil pues cambiar una originalidad. A veces las hojas de los pasaportes son un poquito más pequeñas que las otras. Y entonces en la salida en migración o en la entrada de los Estados Unidos en Miami, Nueva York o Los Ángeles, detectan inmediatamente esas diferencias de los pasaportes. No puede ingresar un pasaporte falsificado a un sometimiento de las medidas de seguridad que hay, por ejemplo, en los Estados Unidos. Inmediatamente es detenido y recogido el documento y ese documento es el que sirve como elemento de prueba. Entonces tenemos que tener ese conocimiento de que a veces se pretende dar una apariencia que es de ser verdadero, pero no es verdadero. La falsedad impera en tanto que se descubre la verdad en el momento de que el pasaporte, la visa, resulta de que el pasaporte dice una cosa, pero el sistema que está registrado en los sistemas de cómputo de las instituciones es diferente. Entonces ahí sale la gran diferencia. Escanean el documento que usted lleva y lo comparan con el que está inscrito y resulta que es una tremenda falsedad. Ahí mismo se queda el muchachito y se va a la zona 18 a hacer talacha. Bueno, ¿cuál sanción incurrirá? Igual sanción incurrirá quien con ánimo de evadir la acción de la justicia realizara hechos y actos que se refiere al párrafo anterior sobre documentos o objetos que constituyan medios de prueba. Si este documento que ocultó, suprimió o destruyó constituía
la prueba verdadera para demostrar que eso era lo verdadero y lo real y que fue ocultado o que fue destruido, se le aplicará la misma pena de la que tiene señalado el que realizó la falsedad material o ideológica. Solo es de hacer un juego aquí entre esos artículos basados en los dos primeros. Y entonces ya nos pasamos a otro tipo penal de que no sé por qué razón en el año 2010 introdujeron acá la agravación electoral cuando se refiere a documentos que sirven para emitir el sufragio. Entonces, en el artículo 327A dice agravación electoral. Las sanciones establecidas en los delitos tipificados en este capítulo se incrementarán en la mitad cuando se cometen con fines electorales. Quiere decir que usted se presenta a las urnas a emitir su voto y presenta un documento falsificado, ya sea un DPI. Si es el acto propiamente electoral, se quedó tipificado. Esta conducta fue criminalizada. Antes del 2010 no existía, pero ahora sí ya existe y dice, la sanción se incrementará en 2/3 partes si el delito es cometido por magistrado, funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral, integrante de la Junta Electoral Departamental, Junta Electoral Municipal, Junta Receptora de Votos, funcionario empleado del Estado de cualquiera de sus organismos e instituciones autónomas descentralizadas y no gubernamentales independientemente de su forma de elección o tipo vínculo legal laboral o que se aplicará en las demás penas y la liberación para el ejercicio de empleo o cargo público que desempeñe. Aquí encontramos, en este párrafo, encontramos la razón por la cual se estaban procesando a los ex magistrados del Tribunal Supremo Electoral anterior. Entonces, aquí se habla que si alguien participa en esta clase de delitos, ya sea por falsificación material, falsedad ideológica, equiparación de documentos falsos, equiparación de documentos, el uso de documentos falsificados, la falsificación de un certificado, qué sé yo, todo lo que se refiere a las falsedades que tiene este capítulo. Si se usa en el ejercicio del sistema electoral nacional, entonces estas estarán más comprometidas. Dice que serán elevadas a la mitad cuando se cometan con fines electorales. Yo presento esos documentos en un documento público. Estoy dando clases. Decime, ¿cómo vas? Va, con cuidado, pues. Yo llego ahí en un rato. Vaya, mamá. Disculpe, solo mi hija me estaba diciendo que ya iba para la casa. Bueno, entonces, aquí ahorita dice, el delito es cometido por magistrado. Imagínense, aquí está señalado claramente si hay alguien de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral o un magistrado de la Corte Suprema de Justicia, cualquier clase de magistrado que presente un documento falso, pues es más grave la situación y dice se incrementará en 2/3 partes. Si allá era la mitad, aquí ya como magistrado es mucho más grave. Entonces aquí el sujeto activo se cambia del quién, ¿se recuerdan del quién? El pronombre del quién que siempre hemos hablado, que va dirigido a toda la generalidad. En este caso el sujeto activo se convierte en un magistradote de esos que estaban haciendo funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral. Toda esa gente que de alguna manera resultó vinculada en eso, aquí está la fundamentación del por qué pudieron haber estado involucrados en un acto de falsedad. Trasplantaron papeletas, metieron DPIs falsos, DPIs de personas fallecidas, qué sé yo, todo lo que pudo haber ocurrido. Y si eran empleados del Tribunal Supremo Electoral, pues obviamente por eso es de que fueron perseguidos. Pero aquí está el fundamento. Entonces, muchos, a la percepción de la ciudadanía, se dice que entre la opinión pública, que por qué, que es alguna cosa. Pero nosotros como abogados tenemos que tener el concepto jurídico.
y entender y saber que efectivamente eso está regulado. Si hay alguien que está vinculado en falsificación de un partido político con cédulas falsas o DPIs falsos o DPIs de personas fallecidas, está incurriendo esta clase de delitos. Y entonces dice que la pena será aumentada en las 2/3 partes. Allá era la mitad, en el primer párrafo, 327A, y acá, si es funcionario público o es funcionario del Supremo o integrante de la Junta Electoral, imagínense los que integran la Junta Electoral Departamental o la Junta Electoral Municipal, infieren en traspapelar actas o insertar datos o ponerle de un 5 le ponen un 9 y con el marcador o con el lapicero azul o lapicero rojo insertan o hacen insertar en un documento público esos datos, pues obviamente están cometiendo esta agravación en carácter electoral. Eso es específico. Eso fue a partir del 2010. Lo metieron en los delitos de falsedad porque se refieren a todo lo que se refiere a documentos del sistema electoral, de cualquier índole, no solo el sistema electoral nacional, puede ser hasta en elecciones de cualquier otra índole de menor escala, si se cometen en esto, porque aquí solo dice electoral. Entonces, cuando están eligiendo a alguien, están eligiendo a un miembro de una junta directiva de una empresa y están haciendo esa clase de falsificaciones, son susceptibles de caer en esto, siempre y cuando tengan esa vinculación de funcionarios o empleados del Tribunal Supremo Electoral. Independiente de su forma de elección o tipo de vínculo legal o laboral, se aplicará, además de la pena, la inhabilitación para el ejercicio del empleo o cargo público que desempeñe. Por eso ya es una sentencia, cuando ya se juzga a la persona y la sentencia determina que se le inhabilita en el ejercicio del cargo de magistrado o funcionario o empleado del Tribunal Supremo Electoral o integrante de alguna junta electoral municipal o departamental. ¿Estamos claros con eso? No hay problema, ¿no? Yo tengo una duda, Lick. Adelante. En casos de que haya una ley especial, por ejemplo, la ley contra la defraudación y el contrabando de aduaneros, ¿ahí se aplicaría lo de la ley esta que sería especial o lo del código? Mire, los delitos del sistema tributario son especiales. Por eso le decía, no podemos mezclar esto con una similitud, porque entonces estamos cometiendo analogía con el artículo 7 que nos prohíbe eso, a los jueces especialmente. Lo tributario es tributario. Ya tiene sus sanciones. Okay. Los temas de Muchas la gracias. corrupción también, porque tenemos una ley contra la corrupción. Y esos son los tipos en los cuales nos vamos a basar. Es una ley especial, no es el Código Penal que estamos leyendo. Aquí nos habla únicamente este 327A del sistema electoral, nada más. Si nos vamos a otra clase de materia, entonces ya estamos cambiando eso, entonces ya no es ese delito. Disculpe, pero mire, señor juez, aquí dice que es solo en temas electorales. Pero usted me está confundiendo aquí con lo tributario, entonces no es así. Entonces no es el delito. Entonces no concatena, no hay una relación de causalidad. Tal y como cual, estrechamente o específicamente, todo lo que se encaja, se concatena, la cadena del ciclista que da dando vueltas. Entonces, no podemos decir que hay otra clase de materia o otra clase, porque las características son especiales. Y aquí habla de una agravación especial de las falsedades. Se vierte más rígido cuando es tema electoral. Porque se supone los principios del sistema electoral y todo lo que habla la doctrina es que los procesos electorales tienen que ser claros, transparentes como el agua. Tienen que estar puestos a la vista de todos para que todos observen realmente cómo están ocurriendo las elecciones democráticas en un país, especialmente para elegir las autoridades superiores, las autoridades del gobierno, las autoridades
qué sé yo, todo lo que existe en materia electoral. Entonces, no puede ser que en lugar de los documentos que se están generando verdaderos, resulten unos falsos. Yo voy a meter 5,000 boletas marcadas previamente y las voy a meter dentro del montón de las boletas que se están contando para hacer un número más grande. O voy a alterar los sistemas informáticos de cómputo en donde por poner 15,000 pusieron 25,000. Toda esa clase de alteraciones o supresiones o alteraciones vienen a formar parte de este párrafo del 327, segundo párrafo. Entonces, obviamente mucha gente no conoce este párrafo ni conoce este artículo. Y se dice, bueno, ¿y eso de dónde se lo sacaron? Que hay fraude. Pero con una simple denuncia, no sé si para estar actualizado, no sé si ustedes hace poco observaron en la elección del Colegio de Abogados, la hora para la elección de, hablando de la actualidad un poco, de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, y que llegó el Ministerio Público a intervenir inmediatamente en el proceso y paralizó no sé qué pasó ahí, pero paralizó por un momento las votaciones y revisó ciertos aspectos, no sé con qué fines, pero con un simple aviso de acción pública, este delito de la fe pública es de acción pública, el Ministerio Público se reactiva. Se ve inapropiado, se ve como absurdo interrumpir un proceso electoral, pero si hay algún tipo de tergiversación o alteración o cambio en los sistemas informáticos o en los sistemas documentales de un proceso electoral, pues inmediatamente tienen que deducirse las responsabilidades en determinado caso. El fundamento no es que yo me lo esté inventando ni que ustedes se lo estén inventando. Ahí está, en el artículo 327, en donde dice que la pena se incrementará. Y aquí nos nace de la pena aumentada en una tercera parte, dice, cuando el delito es cometido por ciertos funcionarios públicos. Especialmente ponen a la vista a un magistrado. Si aquí dijera un juez, tendría que ser un juez ahí en el tipo penal, pero no lo dice, solo habla de magistrados, funcionarios o empleados públicos. Podría entrar entre funcionario, pero no dice funcionario judicial. Algo que está en discusión que no podría determinarse si es o no es ese el delito en particular. ¿Estamos? ¿Cómo vamos? Estamos a 15 minutos de finalizar la clase. 327B. Ya vimos el 327A. Agravación por delitos migratorios. Todos tenemos el código en la mano, ¿verdad? Ahí vamos leyendo. Agravación por delitos migratorios. Aquí ya nos cambia, nos vamos a migración. Las sanciones establecidas para los delitos tipificados en los artículos 240, 321, 322 y 325 de este código se aumentarán en una tercera parte cuando los mismos se realicen para cometer delitos o faltas previstos en el decreto 95-98 del Congreso de la República de Ley de Migración. Bueno, entonces aquí tenemos que hacer una concatenación de leyes. Este es un ejercicio bonito porque nos tira al artículo 240. Nos vamos al artículo 240 que habla del delito de, ahorita les digo, nos vamos al 240. Tiene su código en la mano, ¿verdad? Sí, licenciado. Sí, porque el que no tiene código está perdido. 240. Supresión y alteración del estado civil. Será sancionado con prisión de 5 a 8 años de multa y de 100,000 a 500,000 quetzales quien falsamente denunciare o hiciera inscribir en el registro de personas, sería RENAP correspondiente, cualquier hecho que cree o altere el estado civil de una persona, o sea, a sabiendas se aprovechare de la inscripción falsa, ocultare o expusiere un hijo con el propósito de hacerlo perder sus derechos en su estado civil, inscribir lo que quisiere inscribir un nacimiento inexistente
o proporcionarle datos falsos a sus progenitores. 240. 321, falsedad material. 322, falsedad ideológica. Y 325, lo que acabamos de ver. 325 es el uso de documentos falsificados. Entonces están 4 tipos penales ahí que se refieren a los delitos migratorios. Allá vimos delitos electorales. Ahora aquí nos traslada a delitos migratorios y nos habla de la alteración del estado civil. La alteración del estado civil es ponerle de soltero a casado, diciendo que sigue soltero. Yo soy casado, pero no soy casado porque es falso, pero sí soy soltero. ¿Me entiendo? O sea, es decir, si yo suprimo el estado civil de las personas, digo que el niño ya tiene 18 años y apenas tiene 14 porque ya está grandote, o la niña porque se embarazó, podemos decir que es de 18 años, y de 18 años vamos a escribir una certificación de nacimiento del bebé. Cosas que pasan en la vida común. Entonces, estamos alterando el estado civil de las personas, cambiándole la edad, cambiándole la fecha de nacimiento, cambiándole todo lo que se refiere a datos de identificación personal que se escriben en el Registro Nacional de las Personas, que son falsas, son falsos. Entonces, en cuanto a migración, dice, se aumentará en una tercera parte cuando los mismos se realicen para cometer delitos o faltas previstos en la ley de migración. Entonces, la ley de migración, ya nos tendríamos que ir a la ley de migración para ver qué tipos penales tienen ahí y que estos delitos se relacionan con los mismos. La supresión del estado civil o alteración del estado civil, la falsedad material, falsedad ideológica y la falsificación de documentos. Entonces, si nos vamos a la ley de migración, el Instituto Nacional de Migración, es el decreto 95-98 del Congreso de la República. Ahí también es una ley especial que tiene todo lo que se refiere al área administrativa de migración, pero también tiene todo lo que se relaciona a los delitos migratorios. Migratorios es porque están dentro de la frontera del país o están fuera de la frontera del país, violaron de alguna manera los pases de salida o violaron de alguna manera los pasaportes. Era lo que yo les platicaba de la alteración de los pasaportes. Y entonces están relacionados a la falsedad material, falsedad ideológica, el uso de documentos falsificados y a la supresión del estado civil de las personas. 4 delitos del Código Penal que están íntimamente relacionados con la ley de migración. Entonces, de tarea les dejo la ley de migración y si quieren la hablamos en la próxima clase, rapidito ahí, porque vamos a entrar a los delitos nada más de la ley especial, no vamos a entrar directamente a cómo es la estructura de la Instituto Nacional de Migración, sino que vamos a ver prácticamente los delitos migratorios en esa ley, porque nos están mandando aquí el 327B a que hagamos esa relación. Pero dice, se aumentarán en una tercera parte, o sea, la pena es 3 veces más de lo que tiene designado un delito de migración. Sí se vincula con la falsedad material, falsedad ideológica, uso de documentos falsos y la supresión o alteración del estado civil de las personas que se inscriben allá en el RENAM. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Vamos claros? Pregunto. ¿Alguna duda? ¿Vamos entendiendo todo? Me gusta repetir y reiterar para que se nos vaya quedando claro. Por supuesto que esto ustedes lo tienen que meditar. Ahí se recuerdan, hoy tuve que examinar privados y me perdieron 2 personas que no pudieron contestar. Quedaron callados, no se les preguntan, miren, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Perdieron. 2 personas perdieron hoy conmigo en la clase, en el examen técnico profesional. ¡Qué barbaridad! Tal vez es duro el licenciado, pero no. Ustedes tienen que leer despacio. Si están acostumbrados a la lectura rápida, excelente, pero esa lectura tiene que interpretarse adecuadamente. Esa lectura tiene que entenderse. Si ustedes leyeron y no entendieron, regresen y vuelvan a leer. Y al regresar y vuelven a leer y paran donde hay comas, esa es una pausa que les da. Respiran profundo y analizan qué fue lo que leyeron y lo van entendiendo poco a poco, lo interpretan bien
lo entendieron, se les quedó. Eso quiere decir que ya lo grabaron en el cerebro. Y para que eso se olvide, va a costar porque ya lo entendieron. Entonces ya solo falta que ustedes lo expliquen, que ustedes cuando ya hayan entendido ese concepto del tipo penal o de alguna cualquier otra lectura que tengan en su carrera, lo interpretaron, lo absorbieron, está alimentándose el cerebro con esa información y lo interpretaron de tal manera que quedó entendido en el último plano del cerebro. Es decir, la última lectura fue la que ustedes lograron entender y eso hizo que se quedara para siempre. Ya no se les va a olvidar, lo van a poder explicar. Qué sé yo, de mil y una forma, con sus palabras cortas o largas, o hay muchos que son muy elocuentes y hablan de todo, aunque repitan siempre, pero ya lo entendieron y lo van a poder decir. Ya solo es de afinar como lo explican, que quede bien claro. El hacerse entender con las otras personas de acuerdo a la explicación, pues ayuda muchísimo a refrescar lo que ustedes ya entendieron. Entonces, todos esos artículos que ya vimos, por favor, les ruego que los lean antes del examen, porque van a saber concatenar cuáles son los tipos penales que hay que ajustar a los hechos que se les va a plantear en los casos hipotéticos. Bueno, vamos a leer el último artículo y vamos a dejar marcado el 327C. Nos habla de las tarjetas de crédito o el débito ilegal. Imagínense qué interesante todo lo que tiene el Código Penal. Algo que a nosotros nos ayuda incluso en nuestras propias actividades personales. Comete delito de un uso de tarjeta de crédito o débito ilegal quien utilice en cualquier forma tarjeta de crédito o de débito o cualquier medio de pago electrónico que haya sido reproducido, copiado, grabado, alterado en forma ilegal o falsificado en cualquier forma. El responsable de este delito será sancionado con prisión de 5 a 8 años de prisión y multa de 50,000 quetzales a 150,000 quetzales. Esto lo hicieron en el 2024 los señores diputados del Congreso de la República porque había mucho fraude con las tarjetas de crédito. Había mucha tarjeta de crédito falsa, cualquiera se inventaba un plástico con numeritos ahí y trataba de hacer desfalcos con información falsa. Llamaban a la persona para pedirle sus datos y sepa cómo lo introducían en una tarjeta de crédito que la utilizaban como pago de tarjeta de crédito o de débito. En cualquier pago electrónico iban a Pais, iban a las torres, iban al supermercado, iban a Semáforo, pagaban con esas tarjetas y esas tarjetas eran falsas. Entonces ya fue criminalizado esa conducta y a partir de ese momento pues empezaron ya a utilizar ya medidas de seguridad extremadamente eficaces para el efecto de la mediación de los temas que se están llevando a cabo. Bueno, compañeros, tengo una cita ahorita en un Zoom. Yo los dejo, ya son las 8:30 y nos vemos la próxima jornada de clases. Les agradezco mucho y nos vemos en la próxima clase. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado.